Amante y bondadoso Padre, alabado sea tu nombre en esta mañana. Gracias por tu amor y tu misericordia que podemos sentir, que podemos palpar cada día. Al estar delante de tu presencia en esta mañana, rogamos que el poder de tu Santo Espíritu tome control de nuestra vida. Y te rogamos, Señor, que tu palabra no llegue a nuestras vidas vacía, sino que venga llena del fruto del Espíritu Santo. Y que al salir de este lugar, y al igual que quienes nos ven por la televisión o por la internet, todos podamos decir, nos hemos encontrado con el Salvador. Que es en el nombre de Él que te suplicamos y pedimos todo. Amén. Pueden tomar asiento. Dios es un Dios de amor. ¿Están de acuerdo? Vuelvo a repetirlo. Dios es un Dios de amor. Y a veces nosotros tratamos de entender y comprender y analizar ese amor. Y humanamente hablando, muchas veces nos quedamos cortos porque no tenemos las palabras suficientes para expresar lo que Dios hace por nosotros, lo que hizo por nosotros y lo que hará, según las Sagradas Escrituras dicen, lo que hará por nosotros. Que pálidamente la manera que a veces nosotros llegamos a comprender el amor, y lo digo pálidamente porque aún más grande es el amor de Dios, es lo que una madre puede hacer por sus hijos. Esta iglesia es una iglesia donde hay muchos niños. Más de 400 asisten a nuestras divisiones infantiles y poco más de 100 maestros y maestras aportan de su tiempo y desarrollan diferentes programas para que nuestros hijos aprendan a amar a Dios a través de su palabra y a través de lo que la iglesia hace. Así que al compartir lo siguiente, ustedes van a entender a lo que me refiero. Leí hace algunos días de lo que una madre puede hacer por sus hijos. Y son muchas cosas las que puede hacer. Se puede sacrificar, no gastando dinero ni comprándose cosas para ella, sino usar ese dinero para la educación de sus hijos, para la ropa de sus hijos, para los zapatos de sus hijos y para todo lo que un jovencito, un niño, una niña puede necesitar. Pero algo que me llamó mucho la atención de esa lectura era la historia de un joven que compartía lo que él un día notó que su madre hacía por él. Y dice: en nuestra casa éramos muy pobres y pues algunos de los que estamos aquí hemos pasado por esa etapa en nuestras vidas. Y hay cosas que quedan marcadas, muy marcadas en nuestra mente y en nuestro corazón cuando alguno de nosotros tiene limitaciones. Y él dice que a veces batallaban con el alimento. A veces no había comida suficiente o en ocasiones no había comida. Y ustedes saben que cuando un pequeño o una niña están creciendo, pues eso en ocasiones trae consecuencias físicas. Y él dice que notaba que en ocasiones su mamá, después de servirles la comida a él y a sus hermanas, notaba que pues la mamá o limpiaba el sartén con una tortilla mientras comía hasta dejarlo completamente limpio. Y si alguno de ellos de pronto dejaba algo de alimento en el plato, la mamá pues lo tomaba y también se lo comía.
De pronto alguien pudiera pensar, bueno, ¿por qué esa señora lo hacía? Al ir creciendo, él se dio cuenta que su mamá lo hacía porque no había comida para ella. Y lo que limpiaba del sartén, lo que limpiaba del plato, pues era realmente el único alimento que ella consumía ese día. Una madre puede hacer eso y puede hacer más por amor a sus hijos. Pero saben, en las Sagradas Escrituras nosotros encontramos que nuestro Señor Jesucristo está dispuesto no solo a sacrificar algo, sino que está y estuvo dispuesto a sacrificar su vida por amor a sus hijos. Eso muestra su grande amor, y a través de su palabra Él nos revela lo que hizo por nosotros, lo que está haciendo por nosotros y lo que hará por nosotros. Dios es un Dios de amor, y a través de su palabra Él lo muestra. La Sagrada Escritura dice en San Juan capítulo 3 versículo 16, ¿me ayudan? ¿Lo saben de memoria? Porque de tal manera amó, para que todo aquel que en Él cree. Dios es un Dios de amor. Quiero invitarles a abrir las Sagradas Escrituras en el último libro de la Biblia. Ya en una ocasión hemos estudiado acerca de la iglesia de la Odisea. En esta ocasión estudiaremos otra iglesia. Pero el capítulo 1 del libro de Apocalipsis nos recuerda cómo Dios está al pendiente de cada uno de nosotros. Y dice el capítulo 1, versículo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel. ¿A quién? A su siervo Juan. Leo más adelante el versículo 9 del mismo capítulo 1, donde dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Versículo 10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿Y qué decía esa voz? Versículo 11, yo soy, ¿qué cosa? El alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. ¿Y cuáles son los nombres de esas iglesias? Bueno, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. 7 iglesias. Y el mensaje que el Señor da es un mensaje que no solamente se cumplió en el tiempo en el que Juan escribió esta carta, este libro, se cumplió en el panorama profético de la iglesia hasta nuestros días. También tiene un cumplimiento para la iglesia en este tiempo. Pero algo que a mí me fascina de la lectura de la Biblia no es solamente recordar el pasado, lo que el Señor ha hecho en el pasado, es recordar lo que el Señor hace con su iglesia ahora y hará en el futuro. Pero algo que a mí me gusta tomar es lo que aplica para mí, lo que yo puedo tomar para mí, lo que el Señor demanda de mí. Y es que así es el estudio de la palabra. Muchas veces nosotros podemos llegar a prepararnos para dar un mensaje para otros, pero lo más importante es primero tomar la escritura y aplicarla a uno mismo, porque es entonces que el Espíritu Santo puede hacer
una obra en nuestras vidas, transformar nuestra mente, transformar nuestro corazón, transformar nuestros hábitos, nuestras actitudes, nuestro servicio y darnos Él una visión de lo que Él anhela y pide de su iglesia y de nuestra vida. Por eso el versículo 3 del capítulo 1 es una gran bendición. Dice el versículo 3, lo leemos: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan, ¿qué cosa? Las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras, pero también bienaventurados los que guardan las cosas en ella escritas. Es que así es la palabra de Dios. Es un mensaje completo. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis es un mensaje preparado para la iglesia y para sus miembros en su preparación hacia la patria celestial, en su desarrollo de su vida cristiana, en el llamado que el Señor hace para el servicio y en el sacrificio que tenemos que hacer, hablando en el buen sentido de la palabra, para alcanzar a aquellos que necesitan sentir el amor de Dios. Bienaventurado el que lee, bienaventurado el que oye y bienaventurado el que guarda las palabras que están escritas en esta profecía. En esta mañana vamos a hablar de la iglesia de Sardis. Una iglesia muy interesante, con un mensaje que cuando reparé en uno de los versículos, cuando llegué a uno de los versículos, me tocó el corazón, cimbró mi ser, porque a veces usted o yo, colocando nuestra mirada en otras cosas, podemos perder nuestra vida espiritual. Y mire, vayamos al capítulo 3, versículo 1 del libro de Apocalipsis. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Escribe. Y es muy interesante que la palabra que se utiliza para escribir a lo largo del libro de Apocalipsis tiene que ver con un mensaje seguro, un mensaje de parte de Dios, algo que se va a cumplir. Y dice la Escritura: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto. Y es muy interesante que cuando usted lee el capítulo 2 y el capítulo 3 y estudia lo que el Señor le dice a las iglesias, usted encuentra la repetición de lo que aparece en el capítulo 1, versículo 12 al 20. A cada una de las iglesias el Señor le vuelve a repetir con las palabras de ese Jesucristo todopoderoso, de ese Rey de reyes y Señor de señores. Por ejemplo, el capítulo 2, versículo 1 dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. El capítulo 2, versículo 8 dice: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. El versículo 12 del mismo capítulo 2 dice: el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Versículo 18, capítulo 2 dice: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. De igual manera, leí ya el capítulo 3, versículo 1, el versículo 7 del capítulo 3 dice: escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David y el que abre y nunca cierra y cierra y nunca abre. Y en el versículo 14 menciona: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Mensajes que el Señor le dice a cada una de las iglesias. Pero es muy interesante que en el capítulo 3, versículo 1, señala
la obra, vamos a decirla, plena en toda su magnitud de lo que el Espíritu Santo está hablándole a la iglesia de Sardis. Y yo digo, ¿por qué? ¿Por qué el Señor hace una diferencia con las otras 6 iglesias? Y aquí aparece la obra del Espíritu Santo en toda su plenitud. Bueno, lo que viene a continuación en ese versículo, pues lo señala claramente del por qué. Al terminar de decir el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto, aparece una declaración que debe de llamar nuestra atención. Dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives. Vuelvo a repetir, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives. ¿Y qué cosa? Y estás muerto. Y estás muerto. Palabras muy duras, palabras muy fuertes. Y es por ello que yo digo, yo no me gusta a veces señalarlo como que la iglesia. No, yo lo tomo para mí. ¿Será que como cristiano yo puedo estar muerto y aparentar que estoy vivo? ¿Será que mi forma de vivir en algunos lugares pareciera que yo estoy plenamente vivo, pero en realidad estoy completamente muerto? ¿O será que mi andar es como el andar de un zombie, muerto espiritualmente? Y es que a esta iglesia, y al igual que la iglesia de la Odisea, el Señor no le señala ninguna virtud. Es interesante. A las otras iglesias, por ejemplo, a la de Éfeso, le dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Sí, a 5 iglesias le señala todo lo bueno, todo lo que han hecho, cómo han defendido el evangelio, cómo se han comportado a la altura del evangelio, cómo ellos han soportado la tribulación, cómo ellos en medio de las doctrinas falsas se levantan como iglesia y presentan el evangelio puro, a una costa de perder la vida, a pesar de que sean llevados a la cárcel. Pero a la iglesia de Sardis va directo al punto y le dice, conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Y al leer estos capítulos, pues varias cosas vienen a mi mente. ¿Cuál era la situación de la iglesia de Sardis? Que el Señor le habla fuerte. Y saben, Sardis era en ese tiempo, de las 7 iglesias, era la tercera más poderosa. 400 años antes, por ahí había sido fundada. Está ubicada en lo alto de una montaña. Para poder acceder a ese lugar solamente había una ruta. Así que cualquier ejército que se acercara allí, pues no podía hacer mucho. Sin embargo, 2 veces había sido conquistada. ¿Y por qué había sido conquistada? Bueno, porque confiados ellos en su poderío, confiados ellos en su fortaleza, confiados en que nadie había podido conquistarlos antes, pues esos 2 ejércitos enemigos, cada quien en su momento, empezaron a escalar la montaña, llegar a la montaña y encontrar que quienes vigilaban estaban descuidados, entraron a la ciudad, tomaron el control de ella, porque ellos estaban acostumbrados
a pensar que ellos todo lo podían. Y mire, es algo triste la situación de ellos, porque a varias iglesias el Señor le dice cuál era su pecado, cuál era su error, cuáles eran sus dificultades. Por ejemplo, a la iglesia de Éfeso, en el versículo 4 del capítulo 2, le dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Le señala claramente su problema. Capítulo 2, versículo 14, a la iglesia de Pérgamo le dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. A la iglesia de Tiatira le dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. A la iglesia de Laodicea le dice: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. A ella sí le señala sus errores, pero a la iglesia de Sardis le dice: tú estás muerta, tú estás muerta. ¿Qué más le dice el Señor a la iglesia de Sardis? Bueno, no solo le dice: yo conozco tus obras, que aparentas estar vivo y estás muerto. También te digo, versículo 2, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Versículo 3 le dice: tampoco velas. Y si tú no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Yo no sé cuántos de ustedes en algún momento se han sentido que espiritualmente están vacíos, que somos un conjunto de hábitos en los cuales tal vez me levante y ore, pero siento que mis oraciones no se contestan. Parece que no disfruto el estudio de la palabra, parece que aunque hago el bien no disfruto. Y saben, el problema de la iglesia de Sardis era que la iglesia se había acostumbrado a su pasado. Había sido un lugar muy rico, donde había minas de oro, donde había minas de plata. Incluso por el río que recorría a un lado de la ciudad se podía colectar oro. Y históricamente se dice que en ese lugar se acuñaron las primeras monedas de oro y las primeras monedas de plata. También ellos trabajaban la lana, y no solo eso, también la pintaban o le daban color a esa lana. Pero había también otro ingrediente: tenían un Dios al cual ellos le decían, o se decían, que tenía el poder de resucitar a los muertos. Es por ello que cuando uno lee del versículo 1 al 6, aparece que está muerto, aparecen vestiduras blancas, y aparece también que el Señor tiene promesas. Y sabe, eso es lo maravilloso de la palabra. Cuando uno la lee, cuando uno se conecta con el estudio de la palabra, el Señor te indica cómo está tu vida. A través del estudio de estas 7 iglesias aparece esa frase: yo conozco tus obras, yo conozco quién eres, yo conozco qué has hecho, conozco qué estás haciendo, conozco todo de ti. La omnipresencia de Dios, que le permite a Él conocer lo que tú piensas, conocer lo que tú haces cuando nadie más te ve. Es como tener un estudio de ti,
desde tu ADN, desde la composición de tu mente, de qué enfermedades tienes, cuáles son tus sueños, qué ideas tienes, qué estás estudiando, cuáles son tus anhelos, cuáles han sido tus fracasos, cuáles han sido tus victorias, qué te puede causar dolor. Porque el Señor conoce todo de ti. Y al darme cuenta que el Señor conoce todo de mí, que conoce mi estado espiritual, incluso conoce mi estado físico, cada parte de mi ser, incluso hasta lo que me preocupa, Él nos da varias recomendaciones. Y miren, la primera de ellas aparece en el capítulo 2 y dice, capítulo 3, versículo 2, sé vigilante, sé vigilante, sé vigilante. Y ellos sabían, cuando el Señor les decía, sé vigilante, pues ellos recordaban que en 2 ocasiones esa poderosa ciudad tan segura, tan estable para ellos, había sido tomada por los enemigos porque no habían sido vigilantes. Yo te pregunto en esta mañana, ¿cuán vigilante eres de tu vida espiritual? ¿Cuán vigilante eres del estudio de la palabra? ¿Cuán vigilante eres? Le dice también, afirma las otras cosas que están por morir. ¿Qué cosas espiritualmente hablando estás a punto de dejar? Y yo creo que algunas de las limitantes que a veces nosotros tenemos es, estudiamos la Biblia, oramos, venimos al culto, pero no compartimos el Evangelio como debiéramos. Afirma las otras cosas que están por morir. Versículo 3, capítulo 3, versículo 3 dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. El Señor primero nos indica a través de su Espíritu Santo cuáles son nuestras debilidades. Nuestra debilidad es el dinero, nuestra debilidad es el trabajo, nuestra debilidad es algún placer acariciado, nuestra debilidad es nuestra lengua, nuestra debilidad es una infidelidad de cualquier tipo. El Señor sabe cómo está nuestra vida y nos dice, sé vigilante, afirma las otras cosas que están para morir. Versículo 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. El Señor nos dice qué debemos hacer, pero sabe, no solo nos recuerda en qué estamos fallando, no solo nos dice qué es lo que debemos hacer, el Señor también nos dice cuál será nuestra recompensa. Versículo 5, capítulo 3, versículo 5. Dice, el que venciere, ¿qué cosa será? Será vestido de vestiduras blancas, no vestido de esas túnicas llenas de color que en Sardis se fabricaba. No, dice, serán tu vestido, un vestido blanco. Y dice, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Versículo 6, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y saben, cuando tú y yo entendemos cuál es nuestra situación,
y abrimos nuestro corazón a la influencia del Espíritu Santo, ya no será más mis fuerzas, ya no será más mi conocimiento, ya no serán más mis destrezas, sino que Él me tomará, me vestirá con vestiduras blancas, colocará mi nombre sobre el libro de la vida y confesará, dice su promesa, tu nombre, mi nombre, delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Se dan cuenta cuán maravilloso es el Señor? Porque saben, más poderoso que la muerte es el poder de Dios para restaurar vidas. Y más poderoso todavía es que Él ha asegurado la vida eterna a través de la resurrección de Cristo. Tu victoria y mi victoria está asegurada por la sangre del Cordero. Capítulo 3, versículo 2 dice, capítulo 3, versículo 1 dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Bueno, los asuntos de muerte a nadie le gustan. A nadie le gustan. Uno como pastor tiene que asistir a funerales, ir a hospitales, y por la naturaleza del ministerio de uno, en ocasiones incluso ver personas fallecer. De la muerte nadie nos gusta hablar, y pues planificar es un desafío, incluso cuando uno tiene que hacer preparativos para que si en el futuro llega uno a descansar y tener todo seguro y la familia no pase por estrés. No es fácil. No es fácil lo que ha pasado en el 2017 con los terremotos y toda la gente que murió, familias dolientes que están sufriendo en estos momentos. Tampoco es fácil hablar de lo que a través del 2017 ha pasado. 1,297 feminicidios llevan contabilizados hasta este momento, a lo que no debiera ocurrir, a lo que no debiera pasar. Porque la muerte destruye familias, la muerte destruye vidas. Yo todavía recuerdo cuando algo que yo considero antinatural, porque generalmente los mayores se dice que vamos a morir primero. Cuando recibí esa llamada de teléfono de parte de una de mis hermanas y me dijo, no te vayas a asustar, quiero que estés tranquilo. Cuando eso te dicen, pues, ¿qué pasó? Mi papá tenía poco que había sido operado y lo primero que pensé era una complicación, ¿verdad? Y me dice, le digo, ¿le pasó algo a mi papá? Me dice, no. Dice, a Héctor, un sobrino que por circunstancias de la vida le tocó crecer cerca de nosotros. Yo recuerdo cuando llegaba a la cama, siendo el pequeñito, se subía a la cama, jugaba conmigo. De pronto íbamos al parque a jugar fútbol y se iba conmigo. Salíamos a pasear ahí en el pueblo, iba conmigo. Y no fue fácil. No sigue, o sea, sigue siendo algo difícil para nosotros. Poco hablamos de ello porque no podemos empezar a hablar porque el llanto llega a nuestra vida en ese momento. Y yo recuerdo cuando ya teníamos que despedirlo, su cuerpo, ¿verdad? Muy doloroso, muy doloroso. Sigue doliendo. Pero hay alguien más poderoso que la muerte, y es Cristo Jesús. La Escritura dice que los muertos en Cristo resucitarán primero.
Y luego nosotros, los que estemos vivos, dice la Escritura, nos reuniremos con el Señor en el aire para así estar siempre con nuestro Salvador. La Escritura señala que tú y yo podemos morir mientras no venga el Señor. Podemos morir espiritualmente, pero gracias a Dios por el Espíritu Santo, que cada día llega a nuestras vidas para despertarnos y darnos vida, y vida en abundancia. Ponte del lado del Señor, porque con Él la victoria está asegurada. Que el Señor te bendiga.